Buenos días a todos, ¿cómo les va? Espero poder capturar su atención. Soy productor, así que pequeñito, productor agropecuario, que lo hago en casi... Ahora ya no tengo más tiempo libre, así que antes, cuando era petrolero, era productor, ahora soy visitador del campo. Pero voy a hablar de energía y voy a intentar transmitirles la enorme oportunidad que estamos empezando a concretar en Argentina a partir de la bondad y el regalo de la naturaleza o de Dios, depende de qué creamos, que hemos tenido, y en el momento histórico en el que estamos para poder aprovecharla como aprovechamos, los argentinos aprovecharon ustedes el regalo de la naturaleza que es nuestro campo y convertimos a la tierra en un motor, en la turbina de un avión que hasta ahora le costaba tener otro punto de fuerza, y con la energía lo vamos a conseguir, y depende de nosotros como dependió de nuestros abuelos y ahora depende de ustedes que esa turbina del campo funcione. Exclusivamente de nosotros, y también voy a intentar de contarles cómo eso le va a dar competitividad también al sector agroindustrial y al resto de la industria y a cada uno de los argentinos. ¿Cuál es nuestra misión? Nuestra visión es sencilla de decir, compleja de lograr, pero posible de lograr, que es proveer a los argentinos de energía abundante, limpia y competitiva, a precios competitivos a nivel mundial, para todos, para el desarrollo de las pymes, para el desarrollo de la producción, para el transporte, para que realmente tengamos una economía competitiva que genere empleo a partir de uno de los insumos más importantes y cada vez más intensivamente importantes en la cadena de agregado valor, que es la energía, y aparte, y no es menor, por primera vez en la historia, convertirnos en un proveedor mundial, de escala mundial, de energía. Así como nos sentamos en la mesa a hablar de oleaginosas y somos decisores en los precios en el mundo de cereales y de productos del campo, lo seamos también en energía. Ese es el objetivo que nos hemos trazado. Y para eso hemos definido unos 6 puntos que queremos lograr. El primero es lograr los precios competitivos respecto del mundo. Es decir, estar seguros que en Argentina producir va a ser mucho más competitivo que en otros lugares, al menos desde el punto de vista de la energía. Que la energía acá sea para lo que fuera, para producir una pyme, para el transporte, para mover los granos, para cualquiera de las cadenas de valor, sea un factor de competitividad trascendente. Estoy hablando de 1/3 que en China, o sea, 1/3 que en Europa, quizás a los niveles de Estados Unidos, a los niveles de Australia, que son grandes, digamos, de los países libres del mundo, hoy, o Canadá, grandes productores de energía, y que hoy, en el caso de Estados Unidos, acaba de pasar a ser el primer productor mundial de gas y petróleo, desde el 58 creo que había sido la última vez que había logrado ese pico. Duplicando la producción de gas, duplicando la producción de petróleo en 5 años. ¿Es ambicioso? Enormemente ambicioso. ¿Es posible? También es posible. Y eso, y a través de un método que, digamos, de extracción, de producción, que es completamente diferente al tradicional, al convencional, genera mucho empleo. Y es muy emprendedor. Y en eso también se parece mucho al campo. Porque a diferencia del sistema tradicional de extracción, donde se hace inversiones muy grandes al principio y después se explota un campo petrolero, acá todos los años hay que tomar decisiones, como la toman ustedes o como la toma el campo para sembrar, para quedarse los terneros o para engordarlos o no engordarlos, como hablamos recién, o para hacer maíz o hacer soja. Acá todos los años hay que tomar decisión, seguimos perforando, no seguimos perforando, generando mucho trabajo, invirtiendo. Es altamente intensivo de toma de decisión y de trabajo. Por eso nos puede generar 500.000 empleos. Está generando hoy en Neuquén están ingresando 14 familias por día, pero eso no es solamente en ese lugar. Piense que en el último gran campo que se desarrolló, que se está terminando de desarrollar de no convencional de gas, que hoy produce el 15%, va a terminar a producir el 15% de la producción de gas de la Argentina, que es Fortín de Piedra, además de 4.500 personas trabajando en el lugar directo, había
trabajaron 1000 pymes argentinas, muchas pymes metalmecánicas del agro que hicieron trabajos metalmecánicos para ese sector y hay una gran oportunidad de comunión entre los dos. Y esto tiene un impacto sustancial a la macroeconomía argentina. Le da, en 5 años, con estos valores de producción, generaría exportaciones por 15.000 millones de dólares y en 10 años por 35.000 millones de dólares. Ahora le voy a mostrar un poco los números a dónde podemos llegar. Pero se basa en una realidad. Ya este septiembre empezamos a exportar gas, nos empieza a sobrar gas en verano. Todavía los 2 inviernos que viene, no por un problema de producción, por un problema de capacidad de transporte desde la cuenca neuquina. Vamos a necesitar todavía traer algunos barcos en el invierno, pero ya tenemos capacidad de producción. Desde marzo no importamos petróleo liviano, en noviembre comenzamos de vuelta a exportar petróleo liviano y el viernes pasado autoricé exportaciones de nafta y de gasoil. Con lo cual se dio vuelta la lógica y ahora empieza un ritmo totalmente distinto a lo que estuvimos acostumbrados en Argentina en 100 años de la industria de la energía. Porque hubo momentos buenos con alguna exportación, fines de los 90, principios de los 2000, pero nunca con el potencial de que eso sea sostenible por los próximos 50, 60 años. Y complementario, y no menor, porque también es otra bendición de la naturaleza, desarrollar los recursos renovables, sobre todo el viento y solares y la biomasa, que en Argentina tenemos la bendición de ser también afortunados de tener irradiación en el NOA sobre todo, y vientos en el sur de la provincia de Buenos Aires y Patagonia, inclusive en algunos lugares de Cuyo, en San Luis, por ejemplo, o algunos lugares de Córdoba, que están al doble que en la media de Europa y al top mundial en cuanto a producción por día, porque tanto solar como eólico dependen, digamos, de las horas de irradiación y de la intensidad, más que la intensidad, de la constancia del viento. Acá tenemos factores de productividad que multiplican por 2 la media europea. Es decir, un molino acá rinde 2 veces lo que rinde en promedio en Europa y un panel solar rinde en promedio 2 veces lo que puede rendir en nuestros mejores lugares el promedio de Europa. Por supuesto, en Europa hay lugares muy buenos que tienen rendimientos, pero hablando de promedios ese es el número. Así que ahí tenemos al 2025 una ley que queremos cumplir, el 20% de la matriz energética renovable, se está avanzando muy bien y eso también nos genera saldo exportable, porque todo lo que sea generación renovable nos genera saldo exportable de gas y petróleo, con lo cual no compite sino que coopera en esta visión integral que tenemos. Este es un poco el marco de cómo es hoy la matriz energética argentina, pero si ustedes ven, cuando uno ve la energía total, es decir, incluyendo transporte, no solo generación eléctrica, casi el 57% está basada en gas. Creemos que podemos llegar al 75-80%, prácticamente desplazar a todo el petróleo y derivados, que sea todo saldo exportable entre renovables y gas natural, y hacia ahí vamos para la matriz local. Y esto no es menor, porque hace una semana atrás, después de 14 años, tuvimos el primer uso del METSA, Mercado Electrónico de Gas, que está dentro de la Bolsa de Comercio y que aspiramos a que funcione lo más posible como la Bolsa de Cereales, donde hay muchas transacciones, hay muchos productores vendiendo, muchos consumidores comprando y que haya un mercado transparente y dinámico. Primera licitación, precio promedio que va a haber del gas, $3.40 el millón de BTU, veníamos 5,20. Es decir, el gas como insumo para la energía argentina es, de vuelta, muy, muy competitivo y tenemos una oportunidad de oro como transición hacia el full renovable que pasará de acá a 50, 80 años. Habrá que ver cómo logramos, sobre todo, almacenar la energía renovable que se genera no en forma permanente, sino de acuerdo al capricho puntual de la naturaleza. ¿Cuánto se está invirtiendo en Argentina? ¿Brotes verdes o inversión real? Bueno, no. Este año, y aún con las complicaciones de coyuntura que tenemos, son 14.000 millones de dólares que están a máxima velocidad de inversión en toda el área de energía, y esto es 100% privado.
De esos 14.000 hay casi 10.000, 9.500 en el sector de petróleo y gas, de producción, petróleo y gas, de los cuales casi 6.000 son vaca muerta. O sea, para que tomemos conciencia del volumen de inversión que estamos teniendo en el sector. Y tenemos casi 3.000 en renovables, que está muy repartido en forma federal, con bastante foco, obviamente, en el NOA para solar y en la Patagonia, el sur de Provincia de Buenos Aires, para eólico. Después inversión en generación térmica, en gasoducto, distribución de gas natural. La adecuación tarifaria y los compromisos de inversión incorporan 1 millón de conexiones nuevas de gas en 5 años. Que antes no se podía hacer porque no había gas, ahora es posible hacerlo e implica inversiones, este año casi de 500 millones de dólares entre transporte y distribución. Y esto es otros 1.000 que se están dando como inversión del Estado, que básicamente apunta a algunos gasoductos que estamos construyendo, la inversión en energía nuclear, estamos terminando la recuperación de embalse por los próximos 30 años en Río Tercero. Así que eso es lo que está pasando en general en el mercado. Hacia dónde vamos es a un mercado muy competitivo de gas natural que permita transacciones transparentes. Acá hay un dato importante y donde vamos a tener un impacto enorme. Vamos a hacer todo lo posible para darle competitividad y para lograr que el gas natural desplace inclusive al gasoil para el transporte de carga de larga distancia y corta distancia de camiones y colectivos. Eso es al transporte de carga lo que el GNC es al auto. Vale la mitad, va a costar la mitad. Sumen eso a lo que hemos hecho en vialidad en cuanto a la escalabilidad para los camiones y los bitrenes, el costo logístico del movimiento de cargas en Argentina tiene que bajar enormemente. Y no es que esto no es futurología. De acá a 1 o 2 meses se está lanzando la primera flota de camiones a LNG. ¿Cuál es la diferencia con el GNC? Que en lugar de ser gas natural comprimido, es gas natural licuado a 150 grados bajo cero. Tecnología full argentina, hecho acá, que ya se usa en Europa, en Estados Unidos, y que nos va a permitir de vuelta tener un gas natural licuado para el transporte de larga distancia, para los camiones, con mucha autonomía, porque la ventaja de licuarlo es que en pequeño volumen y con poco peso adicional, porque no hay que poner los tubos de alta presión, va a tener un costo que, repito, la mitad. Con un lanzamiento de una de las marcas de camiones que ya los va a lanzar en Argentina a los camiones LNG, pero ya van a empezar la primera flota a funcionar. De hecho, yo estuve con algunos que están en prueba. El marco regulatorio ya fue aprobado la semana pasada para que eso funcione dentro de Enargas. Nos faltan algunos pasos, pero ya es una realidad tangible y está bueno que empiecen a pensar en sus proveedores, en sus transportistas, que empiecen a pensar que tienen alternativa de bajar sus costos a partir de esto. Por supuesto que eso requiere inversión, pero es realmente, es decir, las primeras cuentas que hacemos es que la diferencia entre comprar un camión a gasoil y comprar un camión a gas de este tipo, como en el auto a gas respecto de gasoil, se puede pagar en 2 años, 1 año y medio, y después queda toda la diferencia, ¿no? O sea, vamos a trabajar para eso. En el mercado eléctrico lo mismo, no me voy a detener, pero también estamos yendo a un mercado competitivo y donde baje mucho el costo de generación a partir de la competencia, es donde el gobierno nacional puede actuar. Hay un tema, las tarifas de la energía eléctrica en la Argentina dependen de los gobiernos provinciales, es una atribución de los entes regulares provinciales, la tarifa completa. Con lo cual, tenemos que trabajar mucho con los gobiernos provinciales para mejorar sustancialmente el costo de distribución, que está siendo muy alto, sobre todo en la zona centro, Santa Fe, Córdoba, etcétera. Somos muy conscientes de eso, tenemos que trabajar ahí en equipo para resolver ese problema, porque por más que trabajemos la generación y hagamos la generación súper eficiente, que es nuestro objetivo, si no trabajamos la distribución no vamos a lograr llegar a las pymes, a las fábricas o a las casas con una tarifa eléctrica mejor, baja, que es lo que queremos, ¿no? O competitiva. Y en combustibles líquidos, acá queremos un todos contra todos.
Es decir, desregular en el sentido de generar más competencia, no solamente de actores, sino de productos. Que el gas natural licuado compita con el gasoil, con el biodiesel, con el etanol, con la nafta. Es decir, armar un circuito quizás en la zona núcleo maicera, porque hoy es muy competitivo el etanol, convenga localmente que haya más movilidad flex etanol que gas, y en otro lugar convenga más el GNC. El mercado y la oferta va a ir definiendo hacia dónde vamos, pero tenemos una oportunidad enorme de bajar realmente los costos para el transporte a partir de esa competencia de los fluidos. Y vamos en ese camino. Bueno, esto es respecto a renovables para que vean dónde estamos y lo federal que ha sido este proyecto. Tenemos proyectos de biomasa, obviamente muy concentrados en la zona agrícola productora, en la Argentina, ¿no? En la zona centro, centro productivo, desde Formosa hasta La Pampa, en energía solar muy concentrado en el NOA, eólico bastante distribuido, pero de vuelta al sur. Es decir, hasta esa ventaja nos da la naturaleza de haber repartido bastante bien las potencialidades de cada uno de los productos. Y en el tema gas, que no es menor, y ayer lo discutía con algunos de los proveedores y productores, digamos, de tecnología del gas, el biogás, o sea, ahora el gas natural de yacimiento, vaca muerta, hipercompetitivo en precio, pero el biogás es una gran oportunidad. Piense que una vaca genera 1 metro cúbico por día, 8 millones de animales entabulados en feedlot, significarían 8 millones de metros cúbicos si pudiéramos capturarlos por día de gas. 8 millones de metros cúbicos es el 5% de la producción total nacional de gas común, o sea, fósil, pero en términos de lo que se consume en gas de transporte es más de lo que se consume en todo el GNC, hoy de autos. Es decir que ahí hay una oportunidad enorme de ese gas, capturarlo y también llevarlo al transporte, no solo a hacer generación eléctrica. Bueno, eso es un poco más detalle de cómo fueron las rondas. Esto es un poco el detalle del costo del megawatt hora. Piensen que heredamos un sistema que el populismo kirchnerista, trotskista que sucedimos llevó el costo monómico, o sea, el costo de generación eléctrica a casi los $100 por megawatt hora, que recibieron en 40. En 40 estaba en el 2001. Y lo llevaron a 100. Por 2 veces y pico. ¿Por qué? Porque en lugar de estimular el mercado, en lugar de la competencia, se concentró las compras para que existan los cuadernos, por ejemplo. Al desafío de llevarlo a 50, 55, que es un valor competitivo mundial, o sea, de los mejores países. Tenemos mucho camino para recorrer, pero ya bajamos a 70 a partir del gas, de la competitividad de vaca muerta, y todavía estamos en ese camino. Y de las renovables. Bueno, ahora voy a hablar un poquito de vaca muerta, que ustedes no son eruditos en esto, pero es interesante porque acá, como dije antes, los argentinos podemos convertir a la producción de gas y petróleo no convencional como el otro motor de la Argentina, y se asemeja mucho al emprendedorismo que ha habido en el campo y que hay, y ese dinamismo de empleo y de producción y exportaciones. Segunda reserva mundial de gas no convencional, cuarta de petróleo. Pero segunda de gas, que aparte tiene otro dato importante, porque también hay muchos lugares en el mundo que han tenido o tienen el potencial productivo agrícola que tenemos nosotros, pero no tenían algo, no tienen a ustedes, no tiene esa visión de hacerlo, no tienen esa competitividad de lograr de la producción de la tierra en forma inteligente, competitiva y sustentable, un producto para todos. Y lo estamos teniendo en el no convencional. Somos el tercer país del mundo que lo logra hacer. Estados Unidos, Canadá, Argentina. No lo logró todavía Australia, no lo logró Europa, lo logramos nosotros. O sea, tenemos el recurso natural y con compañías como YPF y un montón más que están trabajando, hoy competimos
así como ustedes compiten con el Corn Belt americano, con el Permian y el Eagle Ford, que son, digamos, los grandes productores no convencional. En costos, nos falta, pero estamos muy cerca, en capacidad, en tecnología, en todos los aspectos. Hoy tuvimos la continuidad de la mesa más temprano y me sorprendí porque los productores ya están viendo incluso más de lo que nuestros objetivos ambiciosos que tenía hace un rato estábamos viendo. O sea, nadie duda más de eso. Bueno, no voy a aburrir con estos datos. Estos son comparativas contra los mejores, es como una comparativa de suelos. Se compara Vaca Muerta contra los mejores no convencionales de Estados Unidos. Lo mejor. Zona núcleo, o sea, de Venado Tuerto, Pergamino, Rojas. Ahí es Vaca Muerta comparado con el resto. Esto es un mapa que muestra un poco todos los pozos que hay que han atravesado Vaca Muerta, los rojos y azules, los que están ya produciendo de alguna u otra manera. Ahí está la provincia de Neuquén, no sé si se alcanza a notar, pero esto es más o menos una superficie de 35.000 kilómetros cuadrados. Otra novedad, ya estamos en Mendoza, ya hay explotación Vaca Muerta en Mendoza, en Malargüe, en el norte. Empezó a producir 500 kilómetros al norte de la última que conocíamos hace un año atrás. Y el dato acá es que con un sexto de la explotación de esto, tenemos para autoabastecer a Argentina durante 30 años y exportar esa misma cantidad durante esos mismos 30 años, solo un sexto. Obviamente que aspiramos a más, aspiramos a multiplicar por 2 o 3 las exportaciones a lo que necesitamos, tanto en gas como en petróleo, y que eso se extienda a 50 años. O sea, hay mucho más, pero solamente un sexto logra eso. Acá está la cantidad de compañías que están trabajando hoy, queremos que sean muchas más, compañías extractoras, productoras. Como dije antes, para cada uno de los proyectos que tienen estas compañías, que a veces tienen 5, 10, 20 proyectos, en el caso, por ejemplo, de Fortín de Piedra, trabajaron 1000 pymes. O sea que esto es simplemente el productor, de acá se multiplica enormemente en la cantidad de compañías que trabajan para poder, los contratistas, los que trabajan para poder que esto sea una realidad. Y esto es, ¿por qué digo que esto es una realidad? Fíjense, ahí tienen proyectos que están en marcha, la línea de tiempo arriba, 2010 a 2018, en color amarillo, cuando están en la fase inicial de producción, los primeros pozos se están haciendo el inicio, y en verde están en desarrollo masivo, se está perforando Troche y Moche a todo vapor. En 2015 teníamos 6 proyectos, 1 en producción. Hoy tenemos 30 en desarrollo masivo. Hoy tenemos 31 proyectos en 2 años y medio. Y 5 en producción masiva, entrando 6 más de acá a marzo del año que viene. Realidad de la producción, esto es petróleo. Pasamos de 2015, 5.000 barriles por día a 50.000. Se multiplicó por 10 la producción de Vaca Muerta petróleo. 54% en un año, del año pasado a este año. Eso hizo que el incremento total de la producción de petróleo año 2018 versus 2017, julio, sea del 5%. O sea, contrarreste toda la declinación de la producción convencional y encima un 5% más por ese 54% que viene exclusivamente de Vaca Muerta. Y en gas, bueno, violento, 162% el año pasado a este año, ya es 20 millones de metros cúbicos, de 2 a 20. Multiplicamos por 10 en 2 años y medio. O sea, esa es la velocidad que tomó en Argentina. Y como dije antes, estamos entre los 4 países en el mundo que lograron saber cómo hacer esto, que no es menor, porque si no está bien, está ahí, pero ¿y cómo hacemos? ¿Qué hacemos? No, hoy está sucediendo. Acá hay una curva de producción de lo que se espera que empiece a producir la duplicación de producción de petróleo. Fíjense que en 10 años nosotros consumimos unos 450.000, 500.000 barriles por día. Llegar al millón, producir exportar medio millón de barriles en 5 años es nivel de
de exportaciones superiores a algunos países de la OPEP como Ecuador. Y llegar al 1,5 millones para exportar 1 millón, ya superar a muchos países de la OPEP en exportaciones. Libia, estar cerca de Angola. Es decir, no es menor. Bueno, y en gas lo mismo, ¿no? Estos números los van a aburrir, pero esas son las curvas que, replicando lo que viene pasando estos 2 años y medio, tomando los 31 proyectos que están, más los que van entrando, los que nos genera de producción. Acá está proyecto por proyecto, compañías, digamos, cómo se computó, no me voy a detener tanto en gas como en petróleo, y acá pueden ver a la derecha, en inversiones, lo que significa saltar de los 9.500, 10.000 millones de dólares en exploración y producción que tenemos este año a 25 o 30.000 que podríamos tener a plena marcha cuando estemos en esos niveles de producción y de perforación. Obviamente depende de los precios internacionales, depende del precio del petróleo fundamentalmente, pero lo que es una mala noticia de la coyuntura, que es un precio de petróleo alto, es una buena noticia en el mediano y largo plazo porque nos da el motor para eso. Es como tener las hojas a $600, el barril a 80, 75 dólares. Esa atracción. Esto es también cómo se mejoró la competitividad. Esto no es menor. Acá hubo un acuerdo, se trabajó 2 años y medio, 2 años, en la mesa de productividad, el gremio, la provincia de Neuquén, el gobierno nacional, y logramos bajar el costo de producción, que es el costo de desarrollo que se mide en dólares por barril, de casi 30 dólares por barril a 9 dólares por barril. Bajó a 1/3. Esto es sin la devaluación incluida, ¿no? Esto es productividad de verdad. ¿Cómo? En vez de 2 fracturas por día, hacer 6 fracturas por día, en vez de perforar en 60 días, perforar en 30 días, de vuelta. Armando un convenio específico con el gremio para vaca muerta, la provincia eliminando reglas, o sea, normativas o burocracia innecesaria, el gobierno nacional haciendo lo mismo, resolviendo problemas aduaneros, yendo al hueso de la productividad, yendo al hueso de cómo hacemos para que mejore realmente la cadena productiva, que es lo que hay que hacer y discutir en Argentina. En cada sector, si logramos hacer esto, por eso hoy es realidad y por eso está pasando lo que está pasando en Vaca Muerta. Y se hizo porque cada uno llevó una idea, en lugar de llorar sobre los problemas, plantearlos, como dice el presidente Macri, hablar con la verdad, pero traer soluciones factibles, ¿no? Que se puedan implementar y romper esos mitos de que todo tiene, digamos, que no se puede. Porque sí se puede, esto lo demuestra. Si este sector lo pudo hacer, lo tienen que poder hacer todos. No me aburrí con esto, menos, ya estamos. Esto muestra cómo es el precio necesario para que sea competitiva la inversión en petróleo y en gas respecto de los mejores lugares de Estados Unidos o los no convencionales de Estados Unidos, que se llaman iWolf, Bone Spring. Fíjense cómo fue mejorando Vaca Muerta y el último dato que tenemos compite contra los mejores de Estados Unidos, lo mismo para el gas. Y acá está proyectada la creación de empleo a partir de toda esta curva de producción, los 500.000 empleos que esperamos generar, son 150.000 directos e indirectos en la zona de trabajo, otros 150.000 indirectos de todas las pymes que tienen que trabajar mucho en la zona centro, Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires, para alimentar con metalmecánica todo este sistema. Y después todos los inducidos, ¿no? El almacén que se pone en el pueblo para alimentar esto, el hotel, bueno, el transporte, lo que fuera. Este es el megaproyecto para poder exportar todo el gas excedente, como el LNG, digamos, nos pondría 5.º lugar en el mundo este proyecto que estamos trabajando. Es como, a ver, para ponerlo en blanco y negro, en Bahía Blanca tendríamos el equivalente al complejo del puerto de Rosario, que en lugar de ser de soja es el gas, con la petroquímica y con el gas licuado. O sea, duplicás ese complejo oleaginoso con el complejo de gas en otro puerto, en lugar de Rosario, en Bahía Blanca. Pero en inversión estamos hablando de 20.000 millones, 25.000 millones de dólares solo en las inversiones de lo que se llama downstream, o sea,
licuarlo, hacer petroquímica, etcétera, fuera de las que hablé antes, que es el upstream, que es la producción. Este es un tren que se está trabajando y que se está proponiendo, y acá está la proyección de los excedentes de exportación en volumen. Y esta, al final del día, resume la expectativa de exportación de energía a distintos precios del gas y del petróleo mundial y lo compara con la cadena, con su cadena agroalimentaria. Hoy 2017, el complejo agroalimentario exportó 30.000 millones de dólares, entre el bovino y el cerealero han sido cerca de los 10.000 y otros 20.000 el complejo oleaginoso, ¿no? Datos del año pasado de economía. Al 2023, en 5 años, yendo al ritmo que venimos tomando, estaríamos en los 15.000 millones de dólares de exportación de petróleo y gas, con mucha más participación en el petróleo porque es más fácil por el tema de la licuefacción, etcétera, pero ya estaría por encima de lo que es digamos, la carne y los cereales todos juntos, trigo, maíz, cebada, etcétera. Y 4 años después, en 8 años, lograríamos tener un nivel similar y de vuelta que esa turbina esté funcionando. Para que funcionen solas, no. Para que funcione toda la Argentina, para que tengamos, como dije antes, energía competitiva y barata para todo el resto de los argentinos, tanto los consumidores que se puedan calefaccionar y que no sea un dolor de cabeza la factura de la luz o del gas, como para las pymes para que le dé competitividad o las grandes industrias, que al final del día imaginamos cada vez más un mundo donde la energía, la tecnología, la capacidad de producir a partir de la energía, el ingenio, el intelecto, el conocimiento y la tecnología es el futuro, más que el trabajo manual. Eso exige toda una discusión, cómo eso le hace bien a todo el mundo, a todos los argentinos y no solamente a la industria, para que los trabajadores tengan alternativas. Hay que prepararse para eso, pero si tenemos esa pata que es la energía barata y desarrollamos el conocimiento, la educación, bueno, tenemos el camino hacia el futuro mucho más allanado que la mayoría de los demás países del mundo. Ustedes saben muy bien que estamos viviendo una coyuntura de la que no tenemos ninguna duda los argentinos, que todavía nos levantamos y nos esforzamos, de la que vamos a salir adelante de pie, que el presidente, el gobierno y muchos de ustedes y muchos actores, estos 2 años y medio hemos intentado resolver los problemas estructurales que tiene la Argentina de competitividad para crear empleo privado de calidad. En algunos hemos avanzado más rápido, como le mostré acá en este sector, en otros nos ha costado un montón más. Pero poner la verdad sobre la mesa, discutirla y saber cómo resolver esos problemas estructurales es nuestro objetivo central. Que hoy la coyuntura y la adversidad nos ha llevado a tener que terminar resolviéndolos con el tipo de cambio y con las medidas que se han tomado ahora, tiene que ser algo transitorio. No tiene que perder el foco, no tenemos que perder el foco de resolver esos problemas en cada una de las cadenas de valor para de vuelta generar empleo de calidad, empleo real, ser competitivos y grandes exportadores de todo al mundo. Ese es el objetivo que tenemos. Veamos el vaso medio lleno. Tomemos ahora el momento de profundizar eso y no hay duda que tenemos que seguir en ese camino. Imaginen ustedes, 2 minutos, y lo dije el otro día en el Consejo de las Américas, 2 minutos. Si en lugar de seguir ese camino, regresamos al populismo, regresamos al autoritarismo, y la gente que manejó la Argentina con cuadernos la vuelve a manejar, lo que puede llegar a ser teniendo esto, como tuvo la producción excedente del campo en el pasado. Solo 2 minutos, pensemos y esforcémonos
eliminando el egoísmo y trabajando en equipo, juntos, para que la Argentina que nosotros soñamos y todo lo que la maravillosa naturaleza nos ha dado, lo podamos volcar a la práctica y todo ese excedente, en lugar de dilapidarse en cuadernos, vaya a la educación y al futuro de nuestros hijos. Es posible, los argentinos tenemos todo para hacerlo, solo depende de nosotros. Gracias.